Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra lectura de Ensayos hacia atrás. Voy a ir mejor hacia atrás. Vamos al otro computador. Para leerles hoy un ensayo que en realidad es mi último ensayo eh, sobre este libro llamado El médico. Espero les guste. Disfruté mucho leer este libro. Fueron varios meses de aventura. Y me parece muy importante las reflexiones con respecto a las culturas. Vamos a ver. Espero les guste. El médico empieza con una cita. Cerca del trono hizo 3 veces el rabí Semín, pues había observado que eso era lo prescrito. Cuando se enderezó, vio al imán con la túnica negra de mula y su nariz afilada, en un rostro voluntarioso, enmarcado por una barba entrecana. El Shah usaba el turbante blanco de los religiosos que han estado en la Meca, pero entre sus pliegues destacaba una delgada corona de oro. Su larga túnica blanca era de tela suave y ligera, trabajada con hebras azules y doradas. Unas perneras azul oscuro envolvían sus piernas y los zapatos en punta eran del mismo color, bordados con hilo rojo sangre. Parecía vacuo y perdido, la imagen de un hombre desatento, porque estaba aburrido. «Un inglés», observó el imán, «hasta el presente eres nuestro único inglés, nuestro único europeo. ¿Por qué has venido a nuestra Persia? Para buscar la verdad». «¿Quieres abrazar la religión verdadera?», preguntó Quadracej afablemente. «No, pues ya hemos aceptado que no hay Alá salvo él, el más misericordioso», dijo Rob, bendiciendo las largas horas pasadas bajo la tutela de Simón ben Halevi, el comerciante erudito. «Está escrito en el Corán: no adoraré lo que tú adoras, ni tú adorarás lo que yo adoro. Tú tienes tu religión y yo tengo mi religión». Noah Gordon es el autor de esta divertida y emocionante historia y recomiendo leerla. No es poco lo que abarca esta obra, que cuenta las hazañas de Rob Cole, un joven inglés que quedó huérfano a temprana edad y sin poder decidir sobre su destino ni el de sus hermanos, terminó sirviendo a un cirujano barbero que recorría todos los pueblos vendiendo una mágica poción a base de alcohol que llamaba Panacea Universal, haciendo de curandero y entreteniendo a jóvenes y viejos con varios números de circo. Desde niño, Rob aprendió a lidiar las dificultades de ser un viajero de tiempo completo y prepararse para los fuertes inviernos en la Gran Bretaña. Con escaso recuerdo de la labor que ejerció su difunto padre como carpintero y trabajando a la par con su mentor, que lo adoptó y le puso varios retos, primero como ayudante de circo y luego como sanador, haciendo curaciones a heridas, desarrolló una gran empatía por las personas y descubrió un talento inexplicable que le permitía pronosticar la muerte. Lo más interesante es cómo después del fallecimiento de su mentor, el cirujano Barber, hereda sus cosas y decide continuar ejerciendo la misma labor por sus propios medios, con el caballo viejo, la carreta de vender Panacea Universal y hacer números de circo a donde quiera que llegara. El giro inesperado se da
cuando conoce a un médico judío que le aconseja viajar hasta Isfahán a estudiar bajo la mentoría del gran hakim persa Ibn Sina, más conocido como Avicena, haciéndose pasar por judío. Para cumplir este sueño tuvo que hacer una travesía surrealista por Europa y la mitad del Medio Oriente, uniéndose a caravanas de viajeros con buena actitud y destrezas que le permitieran sobrevivir a las dificultades del clima y los bárbaros ladrones o delincuentes del camino. Es maravilloso de la historia el ímpetu y la fortaleza de espíritu que permiten a Roma avanzar hacia la cultura musulmana con la ayuda de los judíos y el aprendizaje de sus costumbres. Muy impresionante entender cómo este hombre fuerte y solitario logra disfrazarse de judío, adoptando el nombre de Jesse ben Benjamín, enfrentando no solo el aprendizaje de las tradiciones judías y musulmanes en simultáneo, siendo un cristiano de nacimiento, sino que logra sobrevivir al rechazo de ambas culturas y llega incluso a volverse amigo del Shah Alá al-Dawla, el gran rey persa con quien termina entablando no solo una amistad, sino una destreza en el arte de la guerra y el juego milenario que es el ajedrez. Sin querer contar mucho de la historia, porque la idea es que estos lectores se vuelquen a leer la novela, quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a las guerras actuales y la gran controversia que existe en este mundo con respecto a las migraciones y la convivencia entre culturas y religiones. No es trivial hablar de migraciones hoy en día que el mundo globalizado parece haber retrocedido cientos de años o milenios con respecto a la tolerancia que se necesita para convivir con las fronteras imaginarias que trazan las culturas y los países en general. No debemos olvidar ante todo que todo ser humano tiene derecho a tener una espiritualidad y una libertad con respecto a sus creencias y costumbres. El pueblo judío, que tuvo la difícil tarea de sobrevivir en cualquier parte del mundo sin llamar a hogar a ningún pedazo de tierra, tuvo que enfrentar grandes dificultades para sobrevivir varios milenios dispersándose por todos los continentes, perpetuando el honor de tener creencias especiales, con mucha dedicación en la enseñanza de sus tradiciones y fomentando el respeto, la humildad y los valores de familia. Por otro lado, tenemos también a la cultura y religión musulmana, que ofrece una visión muy espiritual a millones de personas que con gran destreza han evolucionado como comunidad en diversos continentes. No obstante, en muchos casos, mujeres y hombres han sido sometidos a crueles castigos por infligir la estricta ley musulmana, que no siempre parece sensata ni justa en todos los aspectos, sobre todo en grupos radicales yihadistas que fomentan la violencia extrema, propiciando la muerte de personas de otras creencias, incluso con el suicidio. Y por último tenemos al cristianismo, que trató de imponer su visión espiritual a todo el mundo siglos atrás y cometió múltiples injusticias en varios continentes, colonizando y destrozando miles de pueblos y culturas por doquier. Todas estas religiones parecen hoy en día demasiado restrictivas y se debería promover más leyes que fomenten la libertad de culto. La realidad es que es difícil encontrar hoy en día un país verdaderamente laico, donde la política no esté influenciada en gran medida por las creencias religiosas de sus dirigentes. De todas maneras, cualquier sociedad, aunque promueva la espiritualidad, debe respetar la ley que defiende a los seres humanos como ciudadanos. No tiene sentido pensar que las guerras actuales tienen un trasfondo espiritual, cuando sabemos muy bien que hay un argumento económico en cada pedazo de tierra. La verdad es que ha aumentado tanto el valor de la tierra en el último siglo que ya no parece tener validez pensar que lo que están defendiendo son ideales. La realidad nos muestra
porque las naciones pelean más por financiar su futuro que por establecer una armonía en el presente. Pero por eso es tangible que las guerras actuales no solo tienen su origen en un territorio, también tienen origen en el valor de ser dueños de unos recursos y una posición privilegiada en el mapa. Por eso Rusia se apoderó de Crimea hace una década. Por eso el actual presidente de Estados Unidos proyecta gobernar Groenlandia en el futuro y extraer valiosas tierras raras bajo el hielo. Por eso la República Popular de China quiere dominar el archipiélago de Taiwán para imponer el comunismo y quitarle su democracia. Por eso Venezuela quiere adueñarse del Esequibo y tener aún más reservas de petróleo, gas, oro y hasta diamantes. Porque no se trata solo de correr una frontera en el mapa, se trata de extraer unos recursos y explotar un territorio. Se trata de ganar económicamente, aunque la destrucción implique destrozar una cultura y una sociedad vecina. Un poco distinto es lo que pasa en la Franja de Gaza, donde no parece haber interés en los recursos de un desierto, más bien parece un interés por transformar una cultura que ha padecido el hambre por décadas y su sometimiento a las leyes islámicas extremistas los ha convertido en un estado suicida, capaz de hacer cualquier cosa por debilitar a Israel, con lo cual salieron perjudicados. Porque esa nación vecina no iba a permitir más niños bomba, ni más instrumentalización de los jóvenes para matar judíos. Lo cierto es que la nación palestina tocó fondo con el ataque yihadista del 7 de octubre y por ese error violento y sin justificación han padecido una destrucción sin precedentes en el mundo moderno, un genocidio sin explicación que solo provoca lágrimas, porque no tiene sentido una nación que se presta para aniquilar seres humanos inocentes y esconder terroristas, porque no es justo para los palestinos ser una nación condenada a competir a muerte con los judíos cuando pueden prosperar con ellos, cuando realmente podrían impulsar un mundo juntos y convertir ese territorio en un centro de paz y reconciliación entre las culturas judía, musulmana y cristiana. No creo que el método de Netanyahu fuera el más apropiado y efectivo para acabar con las yihadistas extremistas. Ojalá los inocentes no hubieran quedado en el medio de los ataques y no hubiesen sido utilizados como escudos, como sucedió con casi todos los edificios y hospitales atacados en los últimos años, pues no solo mataron médicos, periodistas y personal de ayuda humanitario, mataron inocentes de todas las edades. ¡Qué dolor tanta guerra! ¡Qué fuerte conocer esa dura realidad a la que llegaron esas comunidades vecinas! No es perdonable tanta destrucción y tampoco tanta sed de venganza. No sabría cómo se hubiese debido liderar un enfrentamiento al yihadismo radical y terrorista, que instrumentalizó a los fieles del Islam para justificar violencia y secuestro. Es lamentable la cantidad de palestinos inocentes que han muerto. Lo más triste es que no llegue suficiente ayuda del mundo civilizado para aliviar el hambre de esas familias e impulsar que puedan reconstruir sus pueblos. Hay que ponerle fin a esa guerra que no tiene nada de santa y empezar ya con la reconstrucción de esos hábitats que permitirán proyectar una nación de palestinos pacíficos con un modelo económico y productivo que les permita ser una nación con valores modernos. No puedo hacer otra cosa que comparar a Palestina con Japón, una nación destruida por la guerra, que necesita otra oportunidad para surgir y montarse adelante en el tren del futuro, donde la economía prospere y el porvenir de una nueva generación dé como fruto seres humanos inteligentes y sin rencor, con suficiente comida y educación para poder promover la paz entre las culturas. Es claro que la violencia solo genera más violencia y para acabar con la guerra del Medio Oriente se necesita voluntad de ambas culturas para prosperar unidas, pero eso solo es posible cuando se prioriza la inversión en educación y salud social, cuando no se fomenta el rencor ni la venganza. No hay que olvidar que muchos gobiernos mueven sus fichas es para determinar posiciones estratégicas con respecto a la economía y las materias productivas como el petróleo y el gas. No obstante, lo que vive la población que no tiene poder económico es otra cosa.
entonces el problema sigue siendo el mismo. Hay que ponerse en los zapatos de la gente humilde, de los más necesitados, y no pretender hablar por otros gobernantes de lo que se tiene que hacer. Lo que necesitamos es una organización mundial que pueda declarar esa franja de Gaza un territorio intocable, donde se proyecte una reconstrucción de las ciudades que fueron destruidas, con servicios de salud y trabajo para sus habitantes, para que puedan alimentar a sus familias. Lo que no es concebible es que la humanidad abandone a esas poblaciones en condiciones precarias, sin techo ni comida. Necesitamos que se priorice la educación de esos niños palestinos, alejándolos del extremismo musulmán yihadista que los volvería niños bomba. Y eso es lo más suicida que podríamos dejar que sucediera con su futuro y el de toda la humanidad. Por otro lado, hay que promover que Netanyahu deje de atornillarse en el poder, así como Putin, Maduro y tantos otros gobernantes que permanecen ahí para evitar los juicios internacionales que tienen en contra por tantos daños causados, tanta sangre derramada por sus decisiones. La realidad es que tienen sus manos manchadas de sangre, aunque no hayan disparado directamente el gatillo, porque sus ejércitos son máquinas y las máquinas de guerra no tienen sentimientos. No creo que los judíos sean un pueblo violento. De hecho, fueron las víctimas de la peor persecución y asesinato visto en el último milenio. Así que esa guerra que vemos en las noticias no es entre los pueblos hermanos de Israel y Palestina. No, los musulmanes en su mayoría tampoco son violentos. Esa es la guerra entre el ejército de un gobierno de Israel y una milicia terrorista llamada Hamas. Es normal que los gobiernos busquen la manera de romper el ciclo de violencia infinita que ha azotado sus fronteras bajo la bandera de una guerra santa. Muy difícil es la distribución geográfica de esos territorios donde Israel comparte muchos pasos fronterizos con Palestina y además están rodeados de los países de religión musulmana más extremistas del mundo, capaces de todo con tal de desterrar a los judíos. Por eso es inconcebible fomentar que se incremente el odio entre religiones y culturas. Lo que hay que hacer es fomentar el turismo y la diplomacia para que se conozcan mejor entre vecinos, para que aprendan de los otros y destruir la idea de que una religión impera en un territorio. Lo que hay que fomentar es que haya más estados laicos, dar a entender la importancia de la separación iglesia-estado, algo que se dio precariamente en el cristianismo hace medio milenio y aún así fue fundamental para dejar el extremismo, para acabar con la Inquisición, para permitir que el otro pensara diferente, para quitarle el ego al poder, para acabar con las tiranías y desapoderar a las monarquías. La democracia tiene sentido mientras no haya reelección ni populismo. Sabemos que el nacionalsocialismo es peligroso, así como los regímenes comunistas y las dictaduras, así que la balanza es delicada, pues la espiritualidad sí ayuda a dirigir una comunidad, pero no se trata de abolir a los que piensan diferente, se trata de aprender a convivir juntos. La política y la religión son fuerzas delicadas y explosivas, porque pueden hacer mucho daño, engendrar odio, despertar radicalismos y multiplicar la violencia. La guerra de Ucrania y Rusia es una pelea grotesca entre dos naciones hermanas luchando por una península. Son pueblos que no tienen por qué debilitarse mutuamente cuando prosperarían mucho más trabajando por el bien de sus comunidades. Así que esa guerra más parece un campo de batalla para mostrar los últimos avances en material bélico, sean misiles o drones, y permitir así que las naciones vecinas tomen partido o compren más armas, obligando a las naciones hermanas a pelearse entre sí y definir la guerra por el gas, el petróleo y la economía entre fronteras como una competencia para ver qué bando tiene más monopolios.
La humanidad recordará esta oscura época pospandémica como la era del egocentrismo nacionalista y la estupidez. Putin, Netanyahu, Maduro y casi todos los presidentes de estos oscuros años serán odiados por muchas generaciones venideras, pero es posible que nada de esto fuera enteramente culpa de ellos. Es posible que los errores fueran de la humanidad en su conjunto, afanados por producir dinero, obsesionados con el avance tecnológico de las armas, los drones y la inteligencia artificial, todos mirando para otro lado cuando les preguntan por donaciones, por caridad, todos tratando de subsistir en un mundo que deprecia su valor cada segundo, unos sistemas laborales, pensionales, de salud y educación insostenibles, un efectivo cada vez más escaso y un interés cada vez más por las nubes. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo con cientos de naciones egoístas que no asumen un mundo globalizado y usan el Internet día y noche. Un mundo con cientos de idiomas y tradiciones valiosísimas que están en peligro de extinción por culpa de la tecnología, la única que probablemente los recuerde. Un mundo con religiones varias y espiritualidades de altísima riqueza, pero que no saben cómo perpetuarse en las futuras generaciones, donde lo que impera es el dinero fácil, el trabajo fácil, el pan gratis y en la mesa. Quisiera que la sociedad recordara que hubo mejores tiempos cuando se valoraba la ética en el esfuerzo por potenciar la humanidad y no se jugaba a crecer las cifras proyectando inflaciones y rentabilidades. Tan estúpidos no podemos ser, creyéndonos el cuento que con un mayor salario seremos menos pobres. Si suben los gastos, la economía, la ropa, la luz, el gas, el agua, si la tierra es más cara, al igual que el metro construido, los impuestos altísimos, los prediales impagables, los arriendos desfasados y las administraciones incosteables, la fábula es que un pedazo de carne servido cuesta hoy en día lo que hace 50 años costaba un carro. La moraleja es que unos zapatos cuestan lo que hace 30 años costaba un terreno para construir una casa en el campo. Y la alegoría es que una libra de café hoy en día está costando 4 veces lo que costaba antes de la pandemia, hace solo 5 años. Así que ojalá vuelva a llover café en el campo, a ver si baja el precio y que de paso caiga un aguacero de yuca y té, para que no terminemos todos locos en los hospitales cantando el Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra. No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron y que el suero ya se usó para endulzar el café. Volviendo a la historia del médico, quiero recalcar que lo que necesita nuestra humanidad es volver a creer en la importancia del otro, volver a impulsar a los jóvenes a traspasar las fronteras religiosas, culturales y continentales para entender que la humanidad avanza de la mano de la mezcla interracial, espiritual y académica, que la sociedad necesita establecer una carta de derechos humanos globalizados, que la protección del agua es una decisión de vida o muerte y que las guerras actuales podrían terminar pronto si la economía no estuviera detrás de su financiación. Creo que todas las religiones tienen mucho que aportar. Creo que el catolicismo bien orientado sirve a muchas comunidades, al igual que el Islam, la religión judía, el budismo y tantas otras creencias. Creo que lo que necesitamos no es imponer la espiritualidad, sino fomentarla.
Creo que los gobiernos deben ayudar a mimetizar las fronteras con políticas de convivencia y beneficio mutuo. Aprender otro idioma tiene que tener un fin de enriquecimiento personal y no solo representar un beneficio económico, porque dentro de nada los robots traductores harán innecesarias esas tareas, así como han tratado de abolir el oficio de traductor, que considero fundamental para que sea la conciencia quien transcriba y no una inteligencia artificial. Creo que muchos oficios tienen que encontrar su esencia antes de ser reemplazados por máquinas para poder seguirlos ejerciendo, y entre ellos la escritura, pues no hay duda que los escritores parecemos animales en vía de extinción como los rinocerontes. Noah Gordon es un talentoso narrador y escribió una historia maravillosa. Invito a leer el libro porque es una experiencia enriquecedora y se aprende mucho de las culturas judía y musulmanas de la época. También fue llevada al cine en el año 2013, dirigida por Philip Stoltz. La película es buena, pero recomiendo leer el libro primero, ya que se pierden muchos detalles de gran valor y el personaje principal evoluciona a otro ritmo. Ser médico tiene que seguir siendo un oficio de supremo valor humanístico, porque las máquinas no tienen sentimientos y la vulnerabilidad humana es tangible en cada persona. Curar a los enfermos es la tarea más noble y la de mayor importancia social. No se trata de hacer un sistema de salud con más maquinaria y mejores hospitales. Se trata de darle trabajo a más gente para que se cuiden entre ellos. Se trata de fomentar que más personas estudien medicina, enfermería y hasta circo, dado que aliviar el alma puede empezar por hacer reír al otro, puesto que, como decía Nietzsche, el autor de Así habló Zaratustra, nadie sabe por qué la felicidad no es una enfermedad contagiosa. Tan Valiante, 15 de agosto de 2025. Bueno, esa era la lectura de este ensayo hacia atrás. Gracias, espero les guste.